¿Cuáles son las perspectivas económicas al inicio del año de los ejecutivos de finanzas del país? Es el tema que vamos a analizar aquí con Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Fernando, bienvenido, un gusto tenerte por aquí. Te iba a decir, ¿cómo inicia el año como pregunta, pero más bien, qué inicio de año tuvimos, ¿eh? Sí, Víctor, muy contento de estar aquí de nuevo contigo. Muchas gracias por recibirme. Un año que inicia con muchas premisas, principalmente en el ambiente de los riesgos geopolíticos, actualmente con el cierre del gobierno de los Estados Unidos, la guerra comercial Estados Unidos-China, que sigue metiendo presiones importantes sobre los mercados. El Brexit, que tiene su fecha de conclusión el 29 de marzo para su fecha definitoria, y también la resolución sobre las acusaciones del involucramiento del presidente Trump en la campaña con el gobierno ruso. Entonces, estos temas son factores que están en el ambiente al arranque del año y que sin duda vienen a comprometer un poco el análisis de los mercados, principalmente en cuanto a las perspectivas sobre lo que pudiera enfrentar el mercado de los países. Y en México iniciamos con una estrategia del nuevo gobierno, una estrategia de combate al robo de combustible, una acción que ha sido respaldada por todos. Sí, yo creo que no se puede criticar el fondo de la estrategia de querer perseguir el crimen, de querer perseguir la corrupción y querer perseguir el robo de combustibles. Lo que es importante es que la población esté informada sobre los efectos que pudiera tener este combate, el tiempo que pudiera durar la solución, y de esta forma permitiría no solamente a los ciudadanos, sino también a los productores, industriales, prestadores de servicios, etcétera, ajustar sus actividades, Víctor, para poder seguir prestando sus servicios y productos y no tener que enfrentar pérdidas y costos adicionales. Esta estrategia no está entonces exenta de costos, como dices, sobre todo lo vamos a ver en la actividad económica, ¿no? Sí, seguramente lo vamos a ver reflejado en la actividad económica, en la medida de que el tiempo que se prolongue en resolver este problema y la actividad económica que existe en el primer trimestre del año en las zonas en donde específicamente está este problema del desabasto de combustibles, podremos cuantificar cuál va a ser el impacto de estos efectos del desabasto. Mientras tanto, esperamos que sí existan, desde luego, pero que no sean materiales en el crecimiento económico del país. Creo un tema que está ubicándose en esta ecuación es el tema Pemex, digo, más allá de esta guerra contra el huachicol, del cierre de ductos, del desabasto de gasolina, pues creo que empieza nuevamente, como fue hace algunos años, a preocupar Pemex por su modelo de negocio, por su situación financiera. Creo que empieza a ser relevante lo que pase con Pemex. Sí, sin duda, Pemex es la principal empresa de México y sin duda tiene el impacto su economía tiene un impacto importante en la economía de nuestro país y es interesante ver cómo se van a ir reajustando los mandos en Pemex y cómo se va a ir reconfigurando también la expectativa que tienen los mercados en relación a la producción petrolera de México y a la capacidad que tiene México para satisfacer su demanda interna, pero también la demanda externa. Claro que eso es importante. Y después de esto que estamos comentando, ¿cómo viene la perspectiva económica del IMEF al inicio del año? ¿Cómo están viendo el crecimiento, la inflación, el tipo de cambio? ¿Cómo estás viendo las variables fundamentales de la economía? Bueno, como tú bien sabes, la parte más difícil de pronosticar las variables del año siempre es en enero, porque es cuando más probabilidades tenemos de no acercarnos al objetivo. Sin duda, el año 2018 lo cerramos con un crecimiento, no tenemos las cifras oficiales todavía, pero esperemos será alrededor del 2.10% aproximadamente. Nosotros, a través de la encuesta de estudios económicos, revisamos nuestra expectativa de crecimiento para el año 2019, lo traíamos en 1.8 y la bajamos a 1.7% del Producto Interno Bruto. Siempre motivado porque el primer año de gobierno típicamente es un año de una baja actividad económica, de una desaceleración económica, pero también, hay que decirlo, motivado por los riesgos geopolíticos que estamos viendo alrededor y una desaceleración en general en la global, economía ¿verdad? mundial. Claro, claro. La inflación se ve un poco más estable, ¿no? El año 2018, pues tuvimos picos, ¿no? Y eso llevó al Banco de México a estar
ahora sí que soltando raquetazos de tasas de interés, pero se ve un poco más estable. Sí, se ve mucho más estable de lo que se veía en el 2018. Recordemos que en diciembre de 2017 vino el gasolinazo de la liberación de los precios de los combustibles. Todo el 2018 tuvimos una fuerte presión inflacionaria, principalmente en la inflación no subyacente, que es la que compone, su principal componente es el precio de los combustibles. Y le hemos visto que va convergiendo hacia el objetivo del Banco Central, que es 3%, un punto arriba, un punto abajo, lentamente. El propio Banco de México ha dicho que en el 2019 es difícil que pudiéramos llegar a niveles del 3%, pero que probablemente a inicios de 2020 ya se pudiera estar viendo esta convergencia contra el objetivo del Banco. En el caso del tipo de cambio, en buena medida va a depender de todos estos elementos que ya comentaste, ¿no? Lo que esté pasando fuera, digo, sí internamente, pero más yo creo los temas de Estados Unidos, lo que decías, el cierre de gobierno, que tanto se pueda prolongar, qué va a pasar en el Brexit, en fin, hay una serie de variables que pues siempre representan un elemento que puede incidir en el comportamiento del peso. Sin duda, a los tipos a la paridad del tipo de cambio que tenemos al día de hoy se antoja comprar dólares y porque la expectativa inclusive es por arriba de los 20 pesos por dólar. Sin embargo, hay que entender que obedece al cierre del gobierno de los Estados Unidos y a esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que le ha pegado de manera importante las perspectivas de crecimiento de ese país en específico y que le pudiera pegar también al reporte de las empresas que cotizan en bolsa porque se encarecen sus materias primas y esto disminuye sus utilidades. Ante esta perspectiva, los mercados están descontando esa variable y tenemos los niveles de tipo de cambio de 19 que estamos viendo actualmente. Para concluir, Fernando, hay que entender que en México estamos en un nuevo paradigma, perdóname. ¿Por qué? Porque estamos con un nuevo gobierno, está poniendo en práctica sus planes, proyectos, y eso cambia las cosas, ¿no? Sí, hay que entender y hay que ajustarnos como ciudadanos, como hombres y personas, mujeres de negocios, financieros, economistas. Necesitamos entender que el paradigma ha cambiado y que sin duda vamos a estar viendo no solamente el combate al huachicol, sino vamos a estar viendo estrategias que le van a ir acompañando en materia fiscal, en materia política, en materia legal. Vienen muchos cambios en materia legislativa y hay que estar atentos a estos cambios para poder irnos ajustando de manera positiva. Esperemos que sea todo para bien. Fernando López Macari, gracias, bienvenido, nos vemos pronto.